Kai, espero que les guste este nuevo capítulo tanto como a mí me emociona escribirlo. Y antes de empezar quiero tomarme un momento para decirles algo importante. Gracias. Hace poco la historia llegó a las 200.000 vistas en Wattpad y, aunque sé que para algunos puede no sonar como una cifra enorme, para mí lo significa todo. Esta historia ha sido mi refugio, mi desahogo y mi motor durante mucho tiempo. Ver cómo poco a poco ha llegado tan lejos, cómo ustedes la han seguido con paciencia y cariño, es algo que me llena de alegría. Sé que no todos los apoyos se miden en números grandes. A veces basta con una estrellita, un like, un comentario, incluso una simple visita para leer un párrafo más. Créanme, esas pequeñas cosas han sido suficientes para ayudarme a no rendirme, incluso en los momentos en que pensé en abandonar todo. He tenido días malos y días buenos, etapas de duda y de confianza, y esta historia estuvo allí, siempre conmigo. Por eso quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje que ya se acerca a su final. Solo quedan 2 arcos más antes de que cerremos este capítulo juntos, y espero que disfruten cada instante tanto como yo disfruto al escribirlo. Ahora sí, vamos con uno de los últimos arcos. En estos momentos simplemente estoy relajado. Sé que esa calma no va a durar mucho, así que quiero aprovecharla lo mejor posible. Primera hora de la mañana. Rias estaba cocinando. En el anime y en las novelas siempre se mostraba que ella y Akeno sabían cocinar bastante bien, pero alimentar a tantas personas ella sola era otra historia. Me acerqué, sin pensarlo mucho. ¿Quieres que te ayude?, pregunté. Ella levantó la mirada, un poco sorprendida por la propuesta, pero terminó asintiendo. Así que empecé a pelar verduras y cortar carnes. No es normal que, bueno, ayudes con esto, comentó, observando cómo partía la carne en trozos parejos para el estofado. Puedo ayudarte, no pasa nada. Ya sabes, tenía la costumbre en casa de echar mano en la cocina. No era nada del otro mundo, pero servía. Ella me miró fijamente por un instante, como si quisiera leer algo detrás de mis palabras, pero no dijo nada más y volvió a concentrarse en el caldo. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que habló de nuevo. ¿Cómo era tu hogar? Me refiero a... antes de que reencarnaras. Me quedé quieto un instante, pensando. Hay muchas cosas parecidas. En realidad la mayoría son idénticas, solo que les cambiaron un poco el nombre. Ella arqueó una ceja, curiosa. ¿Cómo cuáles? Bueno, ¿recuerdas ese anime que aquí es tan popular? Creo que ustedes lo llaman de otra forma, pero yo lo conozco como Dragon Ball. Y la verdad es que en mi mundo estaba más adelantado. De hecho, ya íbamos por la 4ª parte de la saga. ¿En serio?, preguntó Rias, visiblemente emocionada. Después de todo, ella era fanática de los mangas, y había leído varios de los que yo traje de mi mundo. Sí. Aunque te soy honesto, la 2ª parte es de las mejores. La 3ª y la 4ª, bueno, no están al mismo nivel. Ella bajó un poco la mirada, algo desanimada por mi sinceridad. La buena noticia es que gracias a esa obra muchos mangakas se inspiraron y nacieron nuevas historias. En mi mundo los llamábamos los 3 grandes: Naruto, One Piece y Bleach. Fueron los animes más vendidos a nivel mundial. Estoy casi seguro de que, si las cosas siguieran su curso natural, en un par de años aparecerían aquí también, aunque tal vez con otros nombres. Rias asintió lentamente, pero entonces dijo algo que me dejó congelado. Recuerdo eso. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Suspiró y se tomó un momento antes de responder. En nuestro mundo existen ciertas reglas, lo sabes. Están las facciones, los grupos renegados, los pecadores que buscan extinguir lo sobrenatural, y, créelo o no, muchas personas llegaron aquí con ideas de otros mundos. Entre ellas había mangas muy parecidos a los que mencionas. Un chico con una kitsune sellada en su interior, otro que hablaba de shinigamis, y un pirata que desafiaba reinos enteros. Me quedé atónito, sin poder creer lo que escuchaba. Entonces sí existieron aquí. Sí, pero todos esos programas fueron censurados. ¿Qué? Ella apretó los labios, con el rostro serio. Hablaban demasiado de mitología, revoluciones y libertad.
Teníamos miedo de que inspiraran a nuevas facciones a rebelarse contra el orden establecido o que generaran conflictos en nuestro mundo. Así que se decidió prohibirlos y borrarlos casi por completo. No supe qué decir. Sentí un nudo en el estómago. Saber que, en este mundo, probablemente jamás existieran esas historias que en el mío marcaron generaciones enteras, me deprimió más de lo que hubiera imaginado. De cierta forma tenían razón. One Piece siempre fue un manga sobre revoluciones, sobre pueblos enteros alzándose contra reinos tiránicos. Incluso en mi mundo había rumores de que inspiró rebeliones reales. Naruto y Bleach tampoco se quedaban atrás. En su esencia también desafiaban a los dioses, cada uno a su manera. Y aquí, en este mundo donde los dioses son reales, donde ocupan puestos políticos y ejercen una influencia brutal, era lógico que existiera miedo. Miedo a que un simple manga despertara la chispa en alguien equivocado, que inspirara rebeliones masivas o, peor aún, que provocara una segunda guerra santa, mucho más devastadora que la primera. Suspiré. Viéndolo desde esa perspectiva, era comprensible. Con los pecadores al acecho, ese tipo de historias serían el menor de sus problemas. Acepté la realidad, aunque en el fondo me dolía pensar que jamás existirían aquí las obras que marcaron a generaciones enteras en mi mundo. El caldo estaba casi listo, burbujeando suavemente. Rías lo vigilaba en silencio, hasta que de repente me miró. Ahora que hablamos de mangas y animes, ¿cómo era yo? La pregunta me tomó desprevenido. Ella había terminado de preparar todo y solo quedaba esperar a que el fuego hiciera su trabajo. Se cruzó de brazos, con una seriedad que me puso nervioso. Lo he escuchado muchas veces, continuó. Pecadores, enemigos, incluso aliados. Me llamaban inútil, alguien a quien siempre había que rescatar. Quiero saber por qué. Era un tema delicado, casi como caminar sobre un campo minado. Tragué saliva antes de hablar. Bueno, en nuestro mundo, todo giraba alrededor de Issei. Tú y las demás terminaban formando parte de su harem por una u otra razón. Apreté los puños. No me gustaba hablar de esto, pero tenía que ser honesto. Odio verlo así, como si fuera solo un personaje, pero, después de que entraban en el harem, todas eran debilitadas de alguna forma. Seguían siendo útiles, pero solo en momentos oportunos, cuando la historia lo necesitaba. Los ojos de Rías comenzaron a brillar en un fuego azul. El pecado de la fortaleza se hacía presente. Explícate, ordenó, con voz helada. En las novelas, no tenías nada del poder que muestras ahora. Solo lanzabas rayos de destrucción, muy fuertes, sí, pero fáciles de esquivar o de contrarrestar. Era frustrante verte así. Y no fue hasta el final de la obra que decidiste tragarte tu orgullo y entrenar con tu hermano. Eso, supongo que nunca pasó aquí, ¿verdad? Ella guardó silencio unos segundos, hasta que suspiró y su mirada perdió la dureza. Supongo que éramos como uno de esos mangas que rozan el H sin hacerlo del todo, ¿no? No respondí, desvié la mirada con incomodidad. Dime algo, dijo de pronto, y noté cómo su voz se quebraba un poco. Al menos, todos eran felices allí. Me quedé mudo. Recordé lo que ella me había dicho antes. La mayoría de sus familiares estaban muertos. Vi la vulnerabilidad en sus ojos, ese peso que cargaba en silencio. Sin pensarlo, me levanté de la silla y la rodeé con un abrazo. Rías se tensó, sorprendida. Intentó apartarse al inicio, pero no la solté. Son felices, y por ellos, tú también tienes que serlo, ¿entiendes? Susurré. Ella se sonrojó, y esta vez no me apartó. El caldo seguía hirviendo, pero yo solo podía concentrarme en no dejarla caer en esa espiral de autodesprecio. Soy inútil aquí, ¿verdad? Preguntó de repente, en voz baja. Ahora comprendía de dónde venía esa inseguridad. De cada derrota, de cada fracaso contra los pecadores. La miré con firmeza. No lo eres. Para nada. Ella bajó la mirada. No soy la mejor ni tomo las mejores decisiones. Perdí a mi familia, algunos desaparecieron sin dejar rastro. Y ahora me cuentas que en esa otra historia era inútil, pero al menos todos eran felices. Aquí hago todo lo que puedo, pero nunca es suficiente.
Me siento como una frac, no la dejé terminar. Antes de que esas palabras salieran de su boca, la besé. No había plan, ni lógica, solo el instinto de no dejarla hundirse en esa idea. La sujeté por la espalda, sintiendo como primero se resistía y luego, lentamente, aceptaba el beso. Cuando nos separamos, la miré directamente a los ojos. No eres ninguna fracasada. Has dado todo de ti, y lo que nos pasó, nos sobrepasó a todos. Nadie te culpa, rías. Y ellos estarían tristes si supieran que cargas esa culpa sola. Ella me miró en silencio, y entonces sonrió. Levantó las manos y tomó mis mejillas con delicadeza antes de besarme de nuevo. En otra parte en casa de Issei. El joven estaba sentado al borde de su cama, hojeando un libro sin demasiada concentración. El colchón estaba ocupado por alguien más. Reinaré, la ángel caída que dormía profundamente después de la pelea que habían tenido. Pero su respiración tranquila hacía difícil verla como la misma enemiga que casi lo destruyó. Drake, el dragón rojo, habló en su mente con un gruñido. Sigo sin entender cómo es posible que le hayan puesto un engranaje sagrado basado en esa cosa. Issei dejó escapar un resoplido, cerrando el libro. Pensé que los ángeles caídos podían arrebatar engranajes sagrados, ¿no era esa su especialidad? Sus recuerdos le jugaban una mala pasada. Había dos versiones en su mente, una donde jamás peleó contra Reinaré, y otra donde la enfrentó directamente después de que ella le arrebatara el engranaje sagrado a Asia. Esa segunda imagen le despertaba un odio amargo, pero tampoco podía olvidar que, de alguna manera, Reinaré había sido su punto de partida en todo esto. Su primera cita, su primera novia, y también la primera persona que lo arrojó de golpe al mundo sobrenatural. El guantelete del Boss Tedgar brilló con la luz roja característica. ¿No es eso, compañero?, rugió Drake con firmeza. El problema es que no había un engranaje sagrado basado en ella. Eso simplemente no existe. Si le implantaron algo así, no fue obra de Dios. Tuvo que haber sido creado por otra fuerza, por alguien más. Las palabras despertaron un escalofrío en Issei. ¿Cómo se crearon exactamente los engranajes sagrados?, preguntó, con genuina curiosidad. Nunca había sido un tema de su interés, tal vez porque siempre lo veía como algo demasiado divino, demasiado lejano. Los engranajes fueron creados por Dios antes de su muerte. Casi todos. No recuerdo con claridad si algún otro ángel tuvo parte en su creación, pero lo dudo mucho. La voz de Drake era grave, cargada de memoria antigua. Issei se inclinó hacia adelante, pensativo. ¿Y si no fue un ángel, sino otro dios? El recuerdo de las palabras de su amigo, ese que provenía de otra dimensión, cruzó por su mente. Un dios diferente, quizás incluso bíblico, creando sus propios engranajes sagrados. La idea no parecía tan descabellada. Sus ojos se abrieron con súbita claridad. Claro, eso tiene sentido. Por eso se llamaban heraldos de Dios, no era nuestro Dios, era otro. Otro de otra dimensión. Drake resopló con fuerza, como si quisiera apagar ese fuego en sus pensamientos. Cuidado, compañero. Aún no sabemos nada con certeza. Y con lo delicada que está la situación, lo último que necesitas es soltar teorías así sin pruebas. Si lo haces, el que pagará las consecuencias será Motoama, o lo que sea que está usando su cuerpo en este momento. Issei bajó la cabeza y suspiró. Lo sé. No soy idiota. Muchas veces quise intervenir, hablar, pero siempre me detuvieron. Miró de nuevo a la ángel caída sobre su cama. Solo tengo que esperar a que despierte. Murmuró para sí mismo, con duda en la voz. Sus pensamientos, sin embargo, lo llevaron a otra idea. Una técnica que había estado entrenando en secreto. Irónicamente, inspirada en la habilidad del Motoama original. Drake notó sus intenciones y soltó una risa seca. ¿En serio vas a usar esa técnica con ella? ¿O solo quieres una excusa para tocarle los pechos? Issei no pudo evitar reírse, bajito, casi divertido por la sinceridad brutal de su compañero. Ambas, contestó sin titubear. Alzó la mano, el Boss Tedgar brillando en rojo intenso, y dirigió su energía hacia el cuerpo de la ángel caída en coma. El aire se cargó de tensión.
No estaba claro si lo que hacía era un acto de compasión, o de puro instinto perverso. En otro lugar, por primera vez en mucho tiempo, en una reunión de facciones reinaba un silencio absoluto. El ambiente solía ser cargado de discusiones, roces y rencores, pero ahora nadie parecía dispuesto a levantar la voz. Todos habían sido golpeados por la misma realidad. Bien, vamos a comenzar, dijo Azazel, con un tono serio pero sin perder la calma que lo caracterizaba. Todas las facciones por igual fueron atacadas por pecadores que se hacen llamar a sí mismos heraldos de Dios. El nombre hizo que Michael frunciera el ceño, visiblemente incómodo por la blasfemia. Aprovecharon el evento de la luna de sangre, continuó Azazel, un fenómeno en el que sus poderes se incrementan bestialmente. Si no hubiéramos estado advertidos, ese ataque habría sido el final para la mayoría de nosotros. Alzó un libro, uno de los que habían sido arrebatados a los pecadores caídos. Sus páginas, cubiertas de sellos antiguos, parecían vibrar con un poder dormido. Gracias a estos textos recuperamos técnicas que no se usaban desde la Primera Guerra Santa. Michael asintió, recordando el momento en que reforzó las puertas del cielo con esas barreras. Cuando los pecadores intentaron entrar, fueron repelidos al instante. Sentí un poder que no había experimentado en siglos. Por primera vez en mucho tiempo, había un rayo de esperanza. Todas las facciones restantes han sobrevivido, dijo Michael, con un suspiro de alivio. Fue entonces que Shiva intervino, entrelazando sus manos con calma fingida. ¿Y qué hay del pequeño grupo de pecadores que tienen bajo control? Ellos no ayudaron a ninguna facción, se defendieron por sí mismos. Azazel soltó un resoplido. Recibimos un informe de Sona Shitori. Al parecer, 3 heraldos de Dios atacaron Kuo directamente. Era lógico. Los consideran traidores, objetivos prioritarios. Algunos rostros se tensaron cuando escucharon lo siguiente. Priscila se separó de nuestra protección. Huyó en medio de la batalla, creyendo que no sobreviviría. El ambiente se volvió más denso. Sabían bien que, sola, difícilmente resistiría contra los heraldos. En cuanto a los otros dos, María y Motoama, Azazel guardó un silencio breve antes de continuar. Después de derrotar a sus enemigos, su fuerza aumentó de manera alarmante. Ahora mismo, diría que están al nivel de algunos de nosotros. Un murmullo recorrió la sala. Lo que todos temían empezaba a hacerse realidad. Atenea, con voz grave, formuló la pregunta que nadie quería escuchar. Cada vez que derrotan a uno de los suyos, se hacen más fuertes. ¿Qué ocurrirá cuando solo queden unos pocos? ¿O incluso uno solo? ¿Qué tan poderoso será ese ser? ¿Estará de nuestro lado, o en contra nuestra? El silencio regresó, pesado como plomo. Entonces, una voz inesperada rompió el aire. Propongo apoyar a los pecadores bajo nuestra disposición. Es mejor asegurar que uno de ellos gane este juego de matanza, y que esté de nuestro lado. Todos voltearon, incrédulos. La que había hablado era nada menos que Hera. ¿Estás segura de lo que dices?, replicó un dios, levantándose con indignación. ¿Quieres que apoyemos a quienes han destruido nuestras facciones? Incluso después de... La frase quedó inconclusa. Hera lo silenció dejando escapar apenas un destello de su poder. La sala entera se estremeció. Lo sé. Lo viví. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Fui testigo con mis propios ojos de la masacre. Mi facción fue la que más pérdidas sufrió en esa guerra, una guerra que yo misma provoqué por negarme a confiar en ellos. Me cegó la ira, y pagamos el precio. Se hirió con solemnidad, cada palabra cayendo como un martillo. Por eso lo digo. No cometeré el mismo error otra vez. Propongo apoyar a los 2 pecadores que tenemos, Motoama y María. Que ellos ganen, aunque nos cueste tragar nuestro orgullo. Es nuestra única garantía. En la casa de Motoama reinaba una calma extraña. Las chicas estaban dispersas, ocupadas en sus propios asuntos, mientras él meditaba en el cuarto de entrenamiento. Desde su última batalla contra Alex, había adquirido nuevos pecados. Y aunque los había utilizado en combate, aún no conocía del todo sus límites. Sentía la necesidad de probarlos, de comprenderlos.
Cerró los ojos, concentrándose en esa energía. Las llamas lo envolvieron, pero esta vez no tenían el color cambiante que solía ver. Ahora eran completamente plateadas, puras, intensas. Curioso, ya no son llamas de distintos colores, solo es esta llama plateada, susurró para sí mismo. Al pensar en los pecados, notó algo extraño. La mayoría dependían de interacciones con otros. Segunda oportunidad, acumulación de daño, pero había uno que no. El único que era completamente suyo. Ojos de estrella, murmuró. Sintió de inmediato el cambio. Sus ojos ardieron con un calor distinto, no abrasador, sino cálido y reconfortante. Una sensación tranquila pero poderosa. La visión se expandió. Podía ver siluetas más allá de las paredes. Primero borrosas, luego claras. En el cuarto contiguo, distinguió a Lefa y Kara, bañándose juntas bajo la ducha. El rubor le subió al rostro de inmediato y apartó la mirada, dándole su privacidad aunque la imagen se hubiera grabado en su mente. Cuando volvió a enfocar, notó a otra presencia. Mikasa estaba parada justo en la entrada del cuarto de entrenamiento, observándolo en silencio. Entró sin pedir permiso, con todas sus armas al hombro. «Quiero entrenar contigo», dijo con su tono seco, directo. Antes de que pudiera contestar, ella activó el pecado de la fortaleza. Sus músculos se tensaron, su cuerpo brilló con ese poder, y en un instante lanzó un corte veloz. Motoama apenas alcanzó a materializar una de sus espadas para bloquearlo. Sus ojos plateados trabajaban sin descanso. Podía anticipar sus movimientos con claridad, leerlos antes de que ocurrieran. Aprovechó esa ventaja para lanzar un puñetazo directo. Pero en lugar de herirla, apareció un fuego verde que cubrió a Mikasa. «El pecado de la retribución», murmuró, sorprendido. Ella se movió con más agilidad, más ligera, como si el impacto lo hubiera fortalecido a ella en lugar de frenarla. Ahora blandía dos armas. Una Durandal, con la que liberaba cortes destructivos, y una Excalibur Mimic, que moldeaba en formas imposibles para hostigarlo sin tregua. El duelo se prolongó. Motoama bloqueaba, desviaba, y con los ojos de estrella preveía cada ataque. Pero Mikasa se adaptaba a su estilo, respondiendo con fuerza y ferocidad. Finalmente, ella detuvo sus movimientos y desactivó los pecados. Su respiración era profunda, pero en sus labios se asomaba una sonrisa satisfecha. «Tu técnica ha mejorado bastante». Él también bajó su espada. Podía notar cómo el cuerpo de Mikasa regresaba lentamente a su estado original, como ocurría siempre con el pecado de la fortaleza. Y ahora, lo mismo sucedía con la retribución. «Y dime, ¿cómo funciona exactamente ese pecado tuyo?», preguntó ella, clavando sus ojos en los de él. «He intentado usarlo, pero no reacciona conmigo». Motoama parpadeó. «¿En serio? Pensé que todos podían usarlo. El pecado nos conecta a todos, nunca encontré uno que no se compartiera». Mikasa se dejó caer en el pasto, relajada. «No. Ya pregunté a los demás. Nadie puede. Solo tú tienes esos ojos plateados». Él se tumbó a su lado, mirando el cielo azul falso creado por el pecado de Aika. «Otra rareza más de estas cosas», murmuró, intrigado. Un silencio agradable se instaló entre ellos, hasta que Mikasa habló de nuevo. «¿Puedo hacerte una pregunta?». Él la miró con curiosidad. «Adelante». «Te vi con Rías esta mañana». Motoama se quedó quieto, confundido. Bueno, es complicado». Antes de que pudiera seguir, Mikasa se incorporó y se sentó sobre él, mirándolo fijamente. «Yo, al igual que tú, lo perdí todo», dijo con voz firme. «Mi mundo, mis amigos, mi familia, todo. Pero sé que gracias a lo que hice, ellos están felices. Y yo decidí seguir el consejo de mi madre. Ser feliz, sin importar qué». Antes de que él pudiera reaccionar, ella se inclinó y lo besó en los labios. Él trató de resistirse por un instante, sorprendido, pero terminó cediendo, dejándose llevar por el momento. Cuando se separaron, Mikasa lo miró directamente a los ojos plateados. «¿Qué te parecería un harem? Pero solo con Rías y conmigo». El corazón de Motoama dio un vuelco.
El aire del lugar, tan pacífico hacía unos segundos, se volvió pesado por la intensidad de esas palabras. Fin del capítulo.